Estoy en una ciudad que muchos llaman la capital del mundo. Está en el top en todo, en arte, cultura, moda, etcétera, etcétera, etcétera. Este es de los pocos lugares en el mundo que aunque nunca hayas estado aquí, todo te resulta familiar porque lo has visto alguna vez en la tele, en las fotos, en el cine. Y como dice la canción, si lo puedes hacer aquí, lo puedes hacer en cualquier lugar. ¡Estoy en Nueva York! Paso número 1, hay que encontrar dónde dormir. Y en Nueva York hay muchas opciones y muchos cuartos de hotel, pero no es nada barato. La oferta va como de entre $30 hasta lo que ustedes se puedan imaginar. Yo me quedé en un hostal baratón, pero aún así cuesta $38 la noche y te cobran todo. Que si quieres internet, que si quieres el candado para el locker, ya sabes. Y nada, está más o menos decente. Este es mi cuarto que voy a compartir con otras 11 personas. Ahorita no hay nadie y lo que tengo que buscar es mi cama, que es la número 3. Porque si me equivoco de cama me cobran como $10, pero no veo los números. Ah, es esta. Acá arriba me va a tocar. Esto es Times Square, uno de los lugares más famosos de Nueva York. Aquí se puede encontrar de todo menos tranquilidad. Los coches pitan, la gente corre y hay muchísima gente comprando y turisteando. Todo esto es el distrito teatral. Aquí están todas las obras de Broadway y hay cientos y cientos de anuncios luminosos. It's time to try. El destino número 1 del mundo para recibir el año nuevo debe su nombre al famoso periódico New York Times, que todavía tiene aquí su redacción. Los turistas derrochan en Times Square $12,000 millones al año. Los espectáculos de Broadway comprenden 38 salas teatrales ubicadas en los alrededores de Times Square y venden 12 millones de boletos al año. Mira, la neta, las obras de Broadway son caras, cuestan unos $110 en promedio el boleto más caro. Entonces hay una opción, hay una taquilla ahí que se llama Tickets, que te venden boletos para el mismo día a mitad de precio, solamente para algunos musicales. Entonces yo me acabo de comprar un boleto para Chorus Line que me costó como $48 y la voy a ver ahorita. Les voy a contar que acabo de salir de mi primera experiencia en Broadway vía Chorus Line y la neta me aburrí un poquito porque pues no hay nada de producción, nada, unos espejos y ya, pero me trajo buenos recuerdos. Para empezar el día, qué mejor que estar en el paraíso en medio de la jungla de asfalto. Esto es Central Park, ya compré mis provisiones para hacer un pequeño picnic y pasar una buena parte del día disfrutando de este pedazo de verde. Con casi 150 años de antigüedad, este parque de 341 hectáreas es el orgullo de los neoyorquinos, el oasis en medio de la locura. Esta alfombra verde es utilizada con fines de esparcimiento, culturales y deportivos. ¿Alguna vez, en los principios de Central Park,
en esta zona verde aquí eran donde pastaban las ovejas. Ahora ya no hay ovejas, nada más gente corriendo y haciendo ejercicio para bajar las grasas saturadas del McDonald's. Esa es la fuente Bethesda y esa es la escultura del Ángel de las Aguas. Aquí se han filmado muchas películas. La última que yo me acuerdo es Encantada. La reputación de Central Park ha quedado prácticamente limpia y hoy en día es uno de los lugares más seguros de Nueva York. Bueno, por lo menos eso dicen. Este de aquí es el Teatro de la Corte, donde cada verano se realiza un festival con obras de Shakespeare al aire libre y creo que es gratis, pero es primavera, entonces me la pelation. Bueno, llegó el momento de hacer el picnic solitario. Tengo un sándwich, fruta y agua y ya. Pero en la tienda donde lo compré no me dieron tenedor. Entonces, pues yo creo que así como va, ¿no? Durante los años 30, que fue la época de la Gran Depresión, Central Park estaba lleno de puros vagos y gente sin dinero, ¿no? Porque era una gran crisis. Hoy en día las cosas han cambiado un chorro, nada más todavía vemos uno que otro vago. Strawberry Fields es un área dedicada a John Lennon y que hoy es invadida por los turistas. Esta zona es conservada gracias al $1,000,000 que su viuda Yoko Ono hace el favor de donar. Este de atrás de mí es el edificio Dakota, que fue donde mataron a John Lennon. Aquí vivía y aquí en la callecita le dieron un balazo y se lo echaron y mataron a uno de los grandes genios de la música del mundo. Su viuda Yoko Ono todavía vive aquí, entonces le voy a tocar para avisarle que ya llegué. Detrás de mí se encuentra uno de los 3 museos más visitados de Nueva York. Es el Museo Americano de Historia Natural. Tiene muchísimas salas y voy a ver cuántas alcanzo a ver. Fundado en 1869, este enorme museo tiene más de 30 millones de objetos y habrá que dedicarle la mayor parte del día si se quiere ver todo. Sus salas recorren las principales culturas del mundo, así como una enorme e impresionante colección de animales disecados de alrededor del globo. Esta es la sala de la vida del océano. Esa ballena azul que ven ahí es de mentiras, obviamente, pero está de tamaño natural, para que se echen una idea del animal más grande que hay en la Tierra. Ahí está el zafiro azul más grande del mundo, encontrado en Sri Lanka. Las salas más populares del museo son las que albergan la mayor colección de dinosaurios de Norteamérica en cráneos y esqueletos, también en huevos de dinosaurio y uno de los 2 únicos fósiles de dinosaurios momificados. Me despido del Museo de Historia Natural, muy recomendable. Todo lo que hay adentro ayuda a soportar los montones de niños y de gritos y de gente que hay, pero el lugar está increíble. Esta es la Grand Central Terminal. Como ven, es un video de gente que va a ciertos lugares no muy lejanos en tren. Va a cumplir 100 años ya de existir y además de ser una estación de tren, tiene bares, restaurantes y tendas, muchas tendas. Y compraron Manhattan por $24. En Nueva York se puede ir a hablar todos los idiomas que te puedas imaginar. Esta de aquí es la zona cero, el lugar donde estaban las Torres Gemelas.